Tiene la palabra el último orador, el diputado Pablo Cosiner. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero agradecer a la presidenta del bloque la oportunidad que me da de cerrar este debate. En primer lugar, creo que es importante destacar por qué hoy estamos debatiendo estas leyes que van a servir para poder implementar el nuevo Código Procesal Penal. Nosotros no estamos debatiendo, no estuvimos debatiendo leyes desde la individualidad de cada una. A fin del año pasado, por una decisión política impulsada por nuestro gobierno, decidimos dar un debate que está reclamado por todos los argentinos. Y lo hacemos desde las profundas convicciones. Ese debate que nos reclaman hoy los argentinos es ir construyendo una justicia capaz de dar respuestas a la demanda del pueblo argentino, que es cada vez una mejor y más eficiente administración de justicia. Y en este sentido creo que cabe hacernos algunas preguntas. Primero, porque acá vimos por allí algunas apreciaciones de punto de vista técnico que yo no sé si eran un planteo de las convicciones o era un resultante de ser voceros de determinados intereses corporativos. Entonces, la primera pregunta es: ¿quién debe diseñar las políticas públicas de la justicia en la Argentina y para quién debemos diseñar las políticas públicas en la Argentina? ¿Son los operadores de la justicia los que deben diseñar definitivamente? ¿O es este órgano donde reside la soberanía política y popular la que debe diseñar y decidir? ¿Debemos legislar para esos operadores de la justicia o debemos legislar para satisfacer el requerimiento del pueblo argentino? Y, señora presidenta, esto no es una pregunta menor. Nosotros estamos convencidos que es este órgano, el Congreso argentino, donde están los representantes de la voluntad popular, que deben diseñar y deben decidir las políticas públicas sin ningún tipo de presión de ningún tipo de operador interno o externo de la justicia argentina. Y este debate, señora presidenta, ha sido uno de los debates de mayor contenido federal. Algo se ha dicho y se ha avanzado aquí. No por casualidad, la mayoría de las provincias argentinas ya han dado este debate y han decidido pasar del sistema acusatorio, del sistema inquisitivo, perdón, al sistema acusatorio, del sistema de concentración de poder en los fiscales a un sistema de descentralización donde los fiscales investigan, donde los jueces ya no tienen tanto poder concentrado y los fiscales investigan. Ahora, ¿es casualidad que nuestro proyecto político esté planteando esta iniciativa? No, señora presidenta. Se han dado las circunstancias políticas históricas en la Argentina de hace más de 10 años que tenemos una estabilidad que nos permite avanzar en la modificación de cuestiones estructurales de fondo. En este país o en esta Argentina donde hay un tejido social reconstituido, hay un aparato productivo en marcha, que habrá seguramente muchas cosas pendientes, pero que no es el país en donde los presidentes o no terminan su mandato o se van en el helicóptero. Es un país en donde hay estabilidad política construida seguramente no por un partido, sino por todos los argentinos. Y es en este país en donde en su momento Néstor Kirchner y ahora la presidenta ha asumido el desafío de debatir cómo construir una Corte Suprema mejor en su momento a través del decreto 222/03, donde hemos sí dado el debate. Creemos que el Consejo de la Magistratura
debe responder mucho más al sentir de la voluntad popular que al de los intereses corporativos. Y seguimos reivindicando ese modelo del Consejo de la Magistratura. Seguimos reivindicando la reforma de la justicia, seguimos reivindicando una necesidad de democratizar cada vez más la justicia, seguimos reivindicando la necesidad de que los integrantes del Consejo de la Magistratura sean electos por la voluntad popular. Es un debate que no se ha agotado en esta Argentina. Hemos dado el debate de las leyes cautelares del Estado, hemos dado el debate del carácter público de las declaraciones juradas de los funcionarios, hemos dado el debate del ingreso democrático e igualitario del personal al Poder Judicial. Y queremos dar el debate para que los jueces paguen el impuesto a las ganancias. Hemos dado el debate sobre la responsabilidad del Estado. Hemos dado el debate a las relaciones del consumo. Hemos dado el debate a las relaciones de la producción y el consumo. Yo recuerdo cuando acá decían, cuidado, van a entrar a los campos, se van a llevar la soja, van a abrir y romper los hilos bolsa, se van a quedar con la riqueza de lo que están produciendo. Díganme un caso, un solo caso de los que denunciaron aquí no se dieron. Mentían, señora presidenta, buscaban asustar al pueblo argentino. Y el pueblo argentino se va dando cuenta, como se vino dando cuenta cada vez que tuvo que elegir y tuvo que decidir quién realmente defiende los intereses del pueblo. Y si hoy estamos poniendo en debate el sistema procesal penal argentino, es por eso, porque queremos defender a los más vulnerables, porque queremos que tengan derecho las víctimas y sus familiares, porque queremos un sistema procesal público, abierto, con control social y no un sistema oscuro de los expedientes a los cuales nadie puede acceder. Por eso estamos nuevamente aquí dando el debate en una de las políticas públicas judiciales, porque hemos querido dar el debate que muchos han prometido y no pudieron cumplir, el del Código Civil, el de la unificación del Código Civil y del Código Comercial. Hemos podido avanzar a pesar de muchos obstáculos, a pesar que en este mismo recinto aquellos que dicen defender las voces de la minoría abandonaron el debate, aquellos que hoy dicen que defienden las instituciones abandonaron el debate, no supieron representar a sus votantes, y ese Código Civil que tendría que haber salido con las distintas voces en este recinto fue sostenido con responsabilidad por nuestro bloque, por los bloques aliados y en definitiva por algunos bloques de oposición que nos rehusaron a ese debate. Entonces yo quería detenerme un poco para hacer mención a todos estos proyectos que hemos debatido, por la sencilla razón que una vez más, este no es un proyecto aislado. Hemos asumido el desafío de construir también durante estos 10 años políticas públicas en materia de justicia, pero políticas públicas en materia de justicia no es ser funcional a los sectores del poder concentrado, es solamente ser funcional a los intereses del pueblo. Esa es la gran diferencia, señora presidenta. Cuando hablamos de las virtudes de este sistema de enjuiciamiento y que hablábamos recién que es un sistema basado en los intereses de la gente, que es un sistema mucho más rápido, que es un sistema mucho más ágil, que es un sistema más desburocratizado, que tiene plazos razonables y que prevé la participación de la víctima. En realidad no hace otra cosa que recoger grandes avances en materia de control social. Aquí se ha
expresado claramente a partir de mis compañeras, miembro informante, quienes han hecho uso también de la palabra como representantes del bloque, claramente un detalle técnico. Pero cuando acudió la señora Defensora General al Senado y utilizó uno de los fundamentos, a mi criterio, más importantes, que tiene que ver con algo que por aquí quedó flotando, esa desconfianza de por qué ahora dos leyes distintas, o tres o cuatro, que el Ministerio Público por un lado, de la Defensoría por otra. Y la señora Defensora General dijo que había un documento de la Organización de Estados Americanos llamado Hacia la autonomía y fortalecimiento de la defensa pública oficial como garantía de acceso a la justicia. Y ese documento, señora Presidenta, habla de algo que para nosotros es fundamental y que es otra de las cuestiones que sirven para diferenciar nuestra postura ideológica y política de muchos sectores, que es el acceso a la justicia. Muchos hablan del acceso a la justicia como una cuestión de forma, ¿no? de garantizar solamente ingresar a tribunales. Y este documento de la OEA, que se cita puntualmente, habla del acceso a la justicia como derecho humano esencial. Y es por eso que para nosotros este proyecto, este código, este nuevo Código Procesal Penal, es vital para ir definiendo a futuro la manera en que se resuelven esas expectativas de la sociedad por tener una mejor y una eficiente justicia. Queremos trabajar desde lo que es la visión de acceso a justicia como un derecho humano esencial en la eliminación de los obstáculos, en la posibilidad de garantizar el acceso a la defensa pública, en asegurar un acceso a la libre administración de justicia, pero fundamentalmente el permitir restablecer el derecho de los más vulnerables. Y esto no es un dato menor. Seguramente, para que el que tiene todo resuelto es un dato menor. El que tiene la capacidad económica de contratar los estudios jurídicos más importantes de la Argentina, que seguramente muchos de ellos, ¿no?, de aquí de la capital federal, operan todos los días, operaron en diciembre para que este código no salga y siguen operando, ¿sí? Porque hay ciertos estudios jurídicos en la Argentina que creen que son los dueños de la justicia argentina y que si ellos no envían la receta justa que tiene que tener punto y coma de las leyes que sugieren, las leyes no deben salir. Y por suerte, acá está representada la voluntad popular, que en definitiva es quien tiene la soberanía política para decidir. Entonces, esto de definir las distintas leyes del Ministerio Público Fiscal, de la Defensa, tiene que ver con esa accesibilidad a la justicia definida como derecho humano. Y ese derecho humano que debe estar vigente no solamente en el ingreso, sino en todo el proceso. Por eso esta evolución que plantea este modelo de justicia acusatoria, que coincide con una definición política de nuestro proyecto que gobierna hace más de 10 años, tiene que ver con el privilegio del acceso de la justicia a los sectores más vulnerables, con la posibilidad, en definitiva, de otra cuestión que también estuvo en el debate de las comisiones y de la comisión bicameral, que es el control social, del cual casi nadie habló. Pero cuando nosotros decimos que vamos a pasar de un sistema oscuro, de los expedientes al cual nadie puede acceder, por eso ese celo que hubo cuando nosotros planteamos en el debate la reforma a la democratización de la justicia y queríamos que se publique en el estado de cada una de las causas, no la síntesis. Queríamos saber por qué en algunos juzgados hay expedientes que salen más rápido y otros no. ¿Por qué algunos expedientes se detienen en determinada causa y por qué otros juzgados tienen mayor agilidad? Entonces, tiene que ver con este control social, con la posibilidad de que todo sea público, el tema que
que la oralidad reemplace al secreto, que lo público reemplace a las cuatro paredes inexpugnables, que los jueces dejen de delegar en funcionarios inferiores aquellas audiencias donde deben estar presentes para dar certeza de sus actos, para que el imputado y la víctima en esa publicidad tengan la garantía de saber que todos pueden enterarse de lo que pasa en esa audiencia, que todo se haga ante el juez de la causa. Y allí, señora presidenta, creo que radica uno de los valores fundamentales de esta reforma, que a partir de ese control social se pueda saber en base a qué pruebas acusa el fiscal o en base a qué pruebas condena o absuelve un juez. Controlar mediante la presencia en la audiencia de las víctimas y de toda persona que quiera saber qué le sucede, aún de los medios de comunicación, aún de aquellos que dicen que deben mejorar las instituciones. Sin embargo, no sabemos por qué cuando se plantean este tipo de proyectos se niegan a ver realmente el avance trascendente respecto a aquellos que no tienen voz, aquellos que deambulan muchas veces por tribunales sin poder obtener la respuesta que ellos quieren y de sus familias. Es verdad, señora presidenta, que la sociedad espera que la protejamos del delito, pero no es verdad que solamente eso se hace desde el voluntarismo. No es verdad que la protección al delito se haga desde las posturas oportunistas, desde las posturas mediáticas, de recetas fáciles, de frases armadas. Señora presidenta, hay que empujar el lápiz con convicción. Es la única manera de transformar la realidad. Trabajar, plantear desafíos, plantear debate, plantear propuestas. Y si hay algo que ha hecho nuestro proyecto político durante 10 años, ha reivindicado el rol del Congreso como el escenario de la discusión de las mayores políticas públicas en la Argentina. Como nunca, señora presidenta, este Congreso ha debatido cada una de las políticas públicas que tienen que ver con las transformaciones de todos los sectores en la Argentina. Se ha planteado en algunos discursos algunas sospechas. Acá se ha dicho que se sospecha por qué se recurre a esta serie de leyes independientes. Se ha sospechado de determinadas, al decir atribuciones excesivas al Ministerio Público Fiscal. Se ha sospechado de determinadas órdenes de los fiscales. Señora presidenta, no han entendido absolutamente nada de este sistema. No han entendido nada de lo que representa el control social. No han entendido el cambio de paradigma. No hay manera de que un fiscal o un juez se aparte de lo que dice la nueva normativa de los códigos, porque el sistema pasa a ser público, porque la víctima, porque el imputado, porque los medios de comunicación, porque la sociedad en general, porque las organizaciones no gubernamentales pueden participar de cada una de las audiencias que tiene que ver con los juicios de trascendencia, con los juicios que generan impacto social. No han entendido absolutamente nada del cambio del paradigma, de lo que representa un sistema oscuro y cerrado a un sistema nuevo que se basa fundamentalmente en el control social del pueblo argentino. También se ha dicho de que este diseño es para que este código no entre a funcionar nunca en las provincias. Una gran mentira, señora presidenta. El artículo 3º, inciso A, de la Ley de Implementación, habla que la Comisión Bicameral tendrá a cargo definir un cronograma de implementación. ¿A dónde dice de que está postergado definitivamente la aplicación de este código a las provincias?
Otra gran mentira, otra fábula que tiene como objetivo presionar y presionar y presionar desde los sectores funcionales para que la realidad nunca cambie. En definitiva, señora presidenta, da pena decirlo, pero hay sectores que están siendo funcionales para que nada cambie, para que siga habiendo sectores privilegiados con una justicia para pocos. Lo han demostrado en este debate. Cuando dicen que a este sector, a este bloque político, o a este proyecto de gobierno, o a Néstor Kirchner primero, ahora a la presidenta no le interesa que funcionen las instituciones. ¿En qué país vivieron hasta el año 2003? Si hay alguien que es responsable de haber recuperado las instituciones argentinas, es este proyecto político, es Néstor Kirchner, es Cristina Fernández de Kirchner, acompañado por todo el pueblo argentino. ¿O se olvidan que las instituciones de la República se habían derrumbado, que los argentinos se enfrentaban en las calles, que había muertos, que había hambre, que había sangre, que había saqueos, que había jóvenes asesinados? ¿Cómo puede haber la osadía de acusar a este proyecto político que no le interesan las instituciones? Debería caérsele la cara de vergüenza. Señora presidenta, es este gobierno que ha liderado un proceso. Pero ¿saben qué? Esto no es obra solamente de este gobierno. Si el pueblo argentino no hubiera confiado en este gobierno, esta tarea de poner en pie a la Argentina no se había podido nunca desarrollar, señora presidenta. Para finalizar, algunas consideraciones. Este debate dijimos que tiene connotaciones de acceso a la justicia, que la política de acceso a la justicia fue definida como política de derechos humanos para nosotros. Esto es importante. Para nosotros, los derechos humanos incluyen el acceso y los procedimientos de justicia. Para otros, los derechos humanos es un curro. Para otros, ayer decían de que había que reivindicar la complicidad dialoguista con el proceso militar que le denegó los derechos humanos al pueblo argentino. Esa es la gran diferencia, señora presidenta. Y son estos mismos sectores los que hoy están organizando una kermés para ver quién se lleva el premio de la candidatura sin tener un proyecto político. La cosa es ser candidato a algo. No importa qué proyecto le van a proponer al pueblo argentino. Una frase del 25 de mayo del 2003. La decía Néstor Kirchner en este mismo recinto. Gobernabilidad es garantizar la prestación de un servicio de justicia próximo al ciudadano, con estándares de rendimiento, de eficiencia, de equidad que garanticen una real seguridad para todos los habitantes, cualquiera sea su estatus económico o social. La verdad que yo iba a terminar citando al compañero Néstor Kirchner. Creo que cuando él hablaba a la Asamblea Legislativa este 25 de mayo del 2003, planteó una línea directriz, que es esta, la que estamos aprobando hoy, que la gobernabilidad pasa por darle a los sectores más vulnerables, a los que fundamentalmente nosotros que venimos del interior del país sabemos, que tocan puertas, que piden ayuda, que a veces aquellos que están sentados en un estrado de la gran justicia o su señoría no se dignan mirarlos a la cara o a los ojos que le mandan a algunos funcionarios para que los atiendan. Esa era la gobernabilidad que planteaba Néstor Kirchner, esta del acceso a la justicia como derecho humano. Pero no voy a terminar con eso, porque acá se dijo, alguien lo dijo, que hablaba de quienes de buena o mala fe en este bloque. Algunos podíamos tener buena fe, otros mala fe para aprobar este proyecto. Y eso me lleva a hablar de las convicciones.
¿Y saben por qué estoy convencido que estamos en el rumbo correcto? Que nuestro proyecto está en el rumbo correcto, que los compañeros diputados vamos a votar nuevamente, como dice siempre la compañera Di Tulio, con felicidad esta nueva ley. Yo vi hace varios meses, 2 meses, llorar a militantes de un partido centenario, jóvenes, acusar de traidores a su dirigente. Cuando terminó una convención, lloraban porque decían que habían entregado sus banderas al liberalismo, porque decían que habían entregado su bandera a los conservadores. Pero también vi a mis compañeros jóvenes, a militantes de organizaciones sociales, jóvenes, celebrar con alegría, reivindicar con alegría nuestras banderas. Hay destino, compañeras y compañeros, hay destino, señora presidenta, cuando hay un joven que llora, que insulta a su dirigente, que lo acusa de traidores, y cuando hay otro joven que acompaña la bandera, que levanta la bandera, que reivindica el discurso, que acompaña las transformaciones, que marcha con alegría. Ese es el camino de la Argentina que crece. Nada más, señora presidenta. Muchas gracias, diputado. Políticas históricas en la Argentina de hace más de 10 años, que tenemos una estabilidad que nos permite avanzar en la modificación de cuestiones estructurales de fondo. En este país o en esta Argentina donde hay un tejido social reconstituido, hay un aparato productivo en marcha, que habrá seguramente muchas cosas pendientes, pero que no es el país en donde los presidentes o no terminan su mandato o se van en el helicóptero. Es un país en donde hay estabilidad política construida seguramente no por un partido, sino por todos los argentinos. Y es en este país en donde en su momento Néstor Kirchner y ahora la presidenta ha asumido el desafío de debatir cómo construir una Corte Suprema mejor en su momento a través del decreto 222. Tiene la palabra el último orador, el diputado Pablo Cosiner. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, quiero agradecer a la presidenta del bloque la oportunidad que me da de cerrar este debate. En primer lugar, creo que es importante destacar por qué hoy estamos debatiendo estas leyes que van a servir para poder implementar el nuevo Código Procesal Penal. Nosotros no estamos debatiendo o no estuvimos debatiendo leyes desde la individualidad de cada una. A fin del año pasado, por una decisión política impulsada públicas de la justicia en la Argentina, ¿y para quién debemos diseñar las políticas públicas en la Argentina? ¿Son los operadores de la justicia los que deben diseñar definitivamente? ¿O es este órgano donde reside la soberanía política y popular la que debe diseñar y decidir? ¿Debemos legislar para esos operadores de la justicia o debemos legislar para satisfacer el requerimiento del pueblo argentino? Y señora presidenta, esto no es una pregunta menor. Nosotros estamos convencidos que es este órgano, el Congreso argentino, donde están los representantes de la voluntad popular, que deben diseñar y deben decidir las políticas públicas sin ningún tipo de presión de ningún tipo de operador interno o externo de la justicia argentina. Por nuestro gobierno decidimos dar un debate que está reclamado por todos los argentinos. Y lo hacemos desde las profundas convicciones. Ese debate que nos reclaman hoy los argentinos es ir construyendo una justicia capaz de dar respuestas a la demanda del pueblo argentino, que es cada vez una mejor y más eficiente administración de justicia.
Y en este sentido creo que cabe hacernos algunas preguntas. Primero, porque acá vimos por allí algunas apreciaciones de punto de vista técnico que yo no sé si eran un planteo de las convicciones o era un resultante de ser voceros de determinados intereses corporativos. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién debe diseñar las políticas DINA? Y este debate, señora Presidenta, ha sido uno de los debates de mayor contenido federal. Algo se ha dicho y se ha avanzado aquí. No por casualidad, la mayoría de las provincias argentinas ya han dado este debate y han decidido pasar del sistema acusatorio, del sistema inquisitivo, perdón, al sistema acusatorio, del sistema de concentración de poder en los fiscales a un sistema de descentralización donde los fiscales investigan, donde los jueces ya no tienen tanto poder concentrado y los fiscales investigan. Ahora, ¿es casualidad que nuestro proyecto político esté planteando esta iniciativa? No, señora Presidenta. Se han dado las circunstancias